Estás empezando a aprender inglés y te confunden ciertas cosas como qué auxiliares utilizar, cuándo agregarle la S o el ing a los verbos y cuándo no. Entonces quédate en este video que en unos pocos minutos vamos a aclarar todas esas dudas y te voy a mostrar ejemplos con series y películas. Como este tema es de niveles más iniciales, voy a hacer esta explicación en español y por acá te dejo un video con la misma explicación pero en inglés para que puedas practicar un poco más este vocabulario. Te recomiendo verlo al finalizar esta lección. Bueno, ahora sí vamos a lo que nos interesa. Hay dos aspectos importantes a considerar a la hora de aprender un tiempo verbal. El primero es el contexto, y este se refiere a qué tipo de ideas podemos expresar con este vocabulario y en qué situaciones podríamos utilizarlo. En el caso del presente simple, que es la estructura que estamos aprendiendo hoy, lo utilizaremos para hablar de hábitos, acciones que repetimos regularmente y situaciones permanentes o hechos. Por ejemplo, tenemos I work on Mondays, I speak English every day, I sometimes go to the office, como situaciones que se repiten regularmente o mis hábitos, y I have two brothers y I don't eat soup, como situaciones más generales, situaciones permanentes. Veamos más ejemplos con series y películas. I run the restaurant. I cook. I clean. I work on the second floor of the bank. Sometimes after work, I go to the park and feed the birds. I mean, I get up, I brush my teeth, and I pick out my school clothes. I usually pay for things in cash. I work every day, all day, okay? La gramática, por otro lado, se enfoca en la construcción de la oración, es decir, el orden de las palabras, la conjugación de los verbos y los auxiliares a utilizar. En el presente simple, los pronombres I, you, we y they siguen las mismas reglas de conjugación y en este caso no es necesario modificar el verbo. Por ejemplo, con el verbo work tendríamos I work every day, you work every day, we work every day, they work every day. La palabra work no se modifica. Veamos ejemplos con otros verbos. I work on George's boat 2 days a week. I wake up like this every morning. I cook all the time. Tell your man they work for me now. I brush my teeth up to 10 times a day. We work together. Los pronombres he, she and it también siguen las mismas reglas de conjugación y en este caso debemos agregar una s o es al final de los verbos. Por ejemplo, con el verbo work tendríamos que decir she works every day, he works every day o it works every day. Veamos más ejemplos. He goes to the post office every morning and afternoon. My wife, she cooks. This is the bar where she works. He's decent and kind, and he has a job and he works hard. She loves this thing a lot, a lot, a lot. He walks up and down the streets every night. Para formular preguntas utilizamos el auxiliar do para el grupo de I, you, we y they. Por ejemplo, aquí tendríamos do you go to the office every day? Do they work on weekends? Veamos un par de ejemplos más. Do you work here? So where do you study? So where do you study? Do you wash your hair every day? You watch the news? Yes? Do you feed him? Do you walk him? Do you clean up his poop? Do you feed him? Do you walk him? Do you clean up his poop? Y usamos el auxiliar does para el grupo de he, she and it. Es importante mencionar que cuando formulamos una pregunta o una oración negativa no debemos agregar la s o es al final de los verbos, ya que el auxiliar cumple con esta función. Por ejemplo, does your mom speak English? Does your best friend live in Italy? Continuemos con más ejemplos. What about your mother? Does she work? Does she speak English? No. Does she cook and does she work hard? Does she go to our school? Why does he wear that uniform all the time? Does she work here in the city? Y para construir oraciones negativas, añadimos la palabra not a los auxiliares y podemos utilizar don't como la contracción de do not y doesn't como la contracción de does not. Por ejemplo, I don't drink coffee, you don't have blue eyes, they don't live in Italy. Tell her we don't eat eggs. I don't go out very often. We don't cook. I don't eat pickles. We don't work with or for them. Well, we don't go to the movies much anymore, do we, Grant? He doesn't go to the office every day. She doesn't work on weekends. She doesn't have a bank account. She doesn't eat meat, my precious. She doesn't speak much English, though. Doesn't eat, she doesn't sleep. He doesn't work for me.
He doesn't smoke, he doesn't drink, he doesn't curse. Un ejercicio que te recomiendo para practicar es escribir tu propia rutina y también la de tus familiares o amigos para practicar la conjugación de los verbos cuando hablamos de otras personas en singular. Si me dejas algunos ejemplos en los comentarios te voy a estar dando feedback. En el siguiente video estaremos hablando sobre cuándo agregar el ing a los verbos y qué diferencias hay con este vocabulario, así que los invito a suscribirse para que no se lo pierdan. Gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en la próxima.